Ok, bueno, mis chicos de sexto, bienvenidos a nuestra clase del día de hoy. Espero se encuentren muy bien, como les comentaba, ¿verdad? Con actitud, última clase del día y ya se pueden ir a descansar después. Por favor, en su libro necesito que se ubiquen en la página 118. Página 118, ¿ok? Página 118. Cuando estén listos me avisan, por favor, y ustedes ya saben, ¿verdad? En la parte de arriba o en la parte de abajo me van a escribir la fecha del día de hoy, que hoy es 25. Ya estoy listo, Miss. ¿Lista página? ¿Ok? 118, se los voy a escribir en el chat también. Y excelente los chicos que ya están listos. Veamos. Tommy, yo estoy en la página. Excelente, muy bien. Ahí les escribí la página. ¿Ok? 118 y 119. Ya, Miss, yo sé que rato estoy. Excelente, ¿verdad? Bueno, ¿cómo se llama el tema del día de hoy? Guerra Fría. Guerra Fría. Excelente, muy bien, ¿verdad? Guerra Fría. Bueno, vamos a ver, o vamos a hablar un poco sobre la Guerra Fría, ¿ok? Bueno, veamos. Resulta, les voy a contar que la Segunda Guerra Mundial vino y marcó el final del predominio económico. Bueno, también marcó el final del predominio militar de las grandes potencias europeas. Resulta que Gran Bretaña, Francia, Alemania vinieron y cedieron su lugar, es decir, le dieron su lugar como centro de poder internacional a los Estados Unidos. Eso quiere decir que le dijeron a Estados Unidos, bueno, Estados Unidos, te damos el centro de poder. Eso quiere decir que tú tienes ahorita el cargo, ¿verdad? Tú estás al mando de todo, ¿verdad? Se lo dio a Estados Unidos y también a la Unión de Repúblicas Sociales Soviéticas, ¿verdad? A la Unión Soviética, más reducido, que es URSS. Bueno, resulta que ambas potencias habían luchado contra Alemania. Escuchen muy bien. En la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Eso quiere decir que antes la Unión Soviética y Estados Unidos eran uno solo, ¿verdad? Estaban juntos y ambos habían luchado en contra de Alemania. Pero vean qué fue lo que pasó aquí en la Guerra Fría. Bueno, resulta que cuando desapareció el enemigo en común, ¿que quién era el enemigo? ¿Qué país era el enemigo? Alemania. ¿Quién era? Ajá, ¿quién era? Así es, muy bien, ¿verdad? Pero Alemania, resulta, muy bien, cuando desapareció el enemigo en común que era Alemania, ¿verdad? Se manifestaron diferencias ideológicas tanto en Estados Unidos como en la Unión Soviética, ¿verdad? Porque ya no tenían enemigos, entonces entre ellos dos se empezaron a ver las diferencias que tenían ideológicamente. Resulta que esas nuevas potencias vinieron y representaron modelos de desarrollo económico, desarrollo social, político. Bueno, estas diferencias, obviamente, porque cada uno tenía economía diferente, políticamente estaban diferentes, ¿verdad? Esas diferencias produjeron la formación de dos bloques. Que aquí entra el bloque capitalista, ¿verdad? O capitalismo, ¿sí? Y el segundo bloque es el socialismo, también es conocido como comunismo, ¿verdad? Bueno, escuchemos. Resulta que el capitalismo es un sistema de ordenamiento de la producción de bienes, en el cual las clases favorecidas controlan los medios de producción y acumulan la riqueza monetaria para reinvertir de diversas maneras. Bueno, el bloque capitalismo o capitalista estaba dirigido o estaba a cargo por Estados Unidos, ¿sí? Ahora, el bloque socialista, socialismo o también llamado comunista, estaba dirigida por la Unión Soviética, ¿ok? Si se dieron cuenta, después de haber estado juntos, ya al darse cuenta que tenían diferencias, se separaron y se crearon dos bloques, capitalismo y socialismo. Capitalismo estaba dirigido por Estados Unidos y socialismo estaba dirigido por la Unión Soviética. Bueno,
Veamos, ¿qué era el socialismo? El socialismo era un modelo que socializaba o que socializa el control de los medios de producción, entregándoles buena parte a los propios trabajadores para que el reparto de la riqueza sea equitativo. Eso quiere decir que sea igual, ¿verdad? Y no se produzca explotación. Si se dan cuenta, el capitalismo y el socialismo era muy, pero muy diferente. A ver, permítame, solo necesito ver el chat. Excelente, Nicole. Hoy sí tienes tu libro, ¿verdad? Ok, Mayana, está bien, voy a tomar asistencia, ¿sí? Gracias. Bueno, entonces vuelvo a repetir, ¿verdad? El capitalismo, si se dan cuenta, era un sistema de ordenamiento, ¿verdad? De producción de bienes. Escuchen, ordenamiento de producción de bienes, en el cual las clases favorecidas, que obviamente sabemos que eran las clases de alto rango, ¿verdad? Eran las que controlaban todo esto. Si se dan cuenta, el socialismo no era todo lo contrario. En el socialismo se trataban más de involucrar más a las personas y de tratar a todas las personas por igual, ¿ok? Si se dan cuenta, capitalismo estaba dirigido por Estados Unidos, socialismo ¿por quién? La Unión Soviética. Excelente, por la Unión Soviética, ¿verdad? No, URSS. Ajá, URSS, ¿verdad? Bueno, resulta que estos bloques nunca se enfrentaron así directamente. Les voy a contar aquí una pequeña historia que no sé si está en el libro, vamos a ir viendo más adelante, pero bueno, resulta que estos dos, ¿ok? Que estos dos bloques se pusieron en contra cuando el socialismo, quiere decir la Unión Soviética, vino y se enteró que Estados Unidos quería enfrentarse contra Rusia, ¿ok? Bueno, resulta que vino el socialismo, la Unión Soviética, e instaló unas bombas nucleares en Rusia, ¿ok? Estados Unidos vino y se enteró de eso. Cuando Estados Unidos se enteró de eso, o el bloque capitalismo se enteró de eso, obviamente el temor en ellos aumentó, ¿verdad? Por lo mismo, vino Estados Unidos y la Unión Soviética y se juntaron a hablar, ¿verdad? Y llegaron a un acuerdo. El acuerdo fue de que la Unión Soviética iba a quitar esas bombas nucleares que estaban ahí, que iban para Estados Unidos, solo si Estados Unidos aceptaba en no llegar a una guerra con Rusia, ¿verdad? Ese fue el acuerdo que tuvieron en ambos para no entrar en sí en una guerra. Si se dan cuenta, la Unión Soviética vino y apoyó a Rusia, ¿ok? Bueno, entonces veamos, los bloques nunca se enfrentaron directamente, entre otras razones, porque existía la amenaza, escuchen, constante del uso de armas nucleares, como les decía, ¿verdad? Al periodo de tensión política entre ambas potencias. En todo ese proceso que yo les comenté de las armas nucleares, en la rivalidad que había entre Estados Unidos y Rusia, que Unión Soviética vino y apoyó a Rusia, todo eso se llamó Guerra Fría y se prolongó entre 1945 y 1985. Resulta que este conflicto que estaba entre ellos tres, porque en sí solo era entre Estados Unidos y Rusia, pero Unión Soviética se unió a Rusia, ¿verdad? Bueno, este conflicto se caracterizó por las pugnas de uno, ¿verdad? Bueno, vamos a ver. Aquí fue donde entró el famosísimo, yo creo que ustedes tal vez lo han escuchado, Muro de Berlín, ¿ok? Este Muro de Berlín, vamos a ver. Resulta que en el año de 1945, el territorio de Alemania, ¿verdad? ¿Quiénes eran los que estaban en contra de Alemania en la Segunda Guerra? La Segunda Guerra Mundial. ¿Quiénes eran? Los que estaban juntos y al final se terminaron separando en bloques. ¿Quiénes eran los dos países que estaban en contra de Alemania? Estados Unidos y Rusia. No era Rusia. Pero sí está La Estados Unión Unidos. La Unión Soviética. Excelente, ¿verdad? Estados Unidos Me y la Unión Soviética, ¿verdad? Sí, está un poco confuso. Recuérdense que al principio, ¿verdad? Al principio estaba Estados Unidos y Unión Soviética eran amigos. Dejémoslo así, eran amigos. Después se dieron cuenta que tenían diferencias, se volvieron enemigos.
Vino Unión Soviética, se hizo amigo de Rusia y se puso en contra de Estados Unidos, ¿verdad? Después de haber sido amigos, se pusieron en contra. Después, en el año de 1945, el territorio de Alemania, ocupado por las tropas aliadas, fue repartido entre Gran Bretaña, entre Estados Unidos, entre Francia y entre la URSS. A ver, pregunta. ¿Qué significan las siglas URSS? A ver, en el chat. URSS. Veamos. URSS. Está súper fácil. Yo, En el chat, ¿saben qué es pregunta? Vamos en el chat. yo lo iba a decir aquí. Después, solo necesito que me respondan. A ver, nadie me ha respondido, nadie me ha escrito nada. ¿Sí o no? ¿Alguien? Yo sí sé, Miss. A ver, ya vienen llegando todos juntos, permítanme. Valerie, ok, vamos. Muy bien, Lili y Ada. No, no eran reformas económicas. Jimena, muy bien. Muy bien, Oscar. Yo lo puedo decir. Ahora sí, Austin, puedes decirlo. Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas, Miss. Excelente, ¿verdad? Muy bien. Y los chicos, si escribieron eso, ya saben, ¿verdad? Muy bien. Nicolita también, Ian también, ¿verdad? Entonces, sí, recuérdense, ¿verdad? Que las siglas URSS significan Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, ¿verdad? Entonces, resulta que la ciudad de Berlín, capital de Alemania, ¿verdad? Había quedado comprendida por el territorio de la URSS, que es decir, la Unión Soviética, ¿verdad? Y fue dividida en 4 partes. Bueno, la ciudad de Berlín fue bloqueada, pero Alemania Occidental vino y resolvió eso. ¿Cómo resolvió eso? Lo resolvió instalando un puente aéreo que mantenía la comunicación entre Berlín Occidental y el resto de Alemania Occidental, ¿verdad? Pero el 13 de agosto del año de 1961 se construyó el muro de Berlín dentro de Alemania para separar la Alemania federal, es decir, la Alemania capitalista, de la Alemania democrática, es decir, la Alemania socialista. Si se dieron cuenta, Alemania se fue dividiendo, ¿verdad? Bueno, poco después de todo ese proceso, ¿verdad? Llegó el fin de la Guerra Fría, ¿sí? Les cuento, escuchen cuántos años duró la Guerra Fría. ¿Cuántos años creen ustedes que duró la Guerra Fría? ¿Será que 5, 2? 40. 39. 40. 40. Ok, ¿verdad? Igual ahí está en su libro. Sí. 40. Dice que duró aproximadamente 40 años la Guerra Fría. ¿Se imaginan cuántos años estuvieron así, verdad? Bueno, durante ese tiempo, durante esos años, el mundo vivió bajo la amenaza de una tercera guerra mundial, aunque esa guerra obviamente no llegó a materializarse en sí, ¿verdad? En varias regiones del mundo. Ambas naciones, tanto Estados Unidos como la Unión Soviética, se mantuvieron en pugna por hacerse valer su influencia en lejanos territorios, ¿verdad? Resulta que en el año de 1985, Ronald, que fue presidente estadounidense, y Mikhail, ¿verdad? Que fue secretario general del Partido Comunista, es decir, de la Unión Soviética, ¿verdad? Vinieron y protagonizaron un primer acercamiento. Ahí fue lo que yo les conté, un primer acercamiento entre las dos potencias. Bueno, las reformas económicas y las reformas políticas que emprendieron vinieron e incidieron en la caída del comunismo en ese país. Pero bueno, la caída del muro de Berlín, escuchen, el 9 de noviembre de 1989 dio paso a la reunificación de las dos Alemanias. Eso quiere decir que ya se pudieron unir, ¿verdad? Tanto Alemania capitalista o federal como Alemania democrática o socialista, ¿verdad? Ambas ya se pudieron unir el 9 de noviembre, ¿verdad? Bueno,
En 1991, el sistema comunista se desintegró. Recordemos que el sistema comunista era la Unión Soviética. Desapareció y se separaron varias repúblicas que conformaban la Unión Soviética para convertirse en países independientes, ¿ok? Bueno, ahora sí, antes de pasar a asistencia y todo, ¿hay algún comentario sobre la clase? ¿Alguna duda? Que con mucho gusto yo les resuelvo ahorita. ¿O algo que quieran comentar? No, Ok, ¿todo claro sobre el tema? sí. Sí, Miss. Bueno, a ver, preparen esos deditos. Pregunta, pregunta, pregunta. ¿Por quién estaba dirigido el bloque capitalismo? Capitalista. ¿Por quién estaba dirigido? ¿Por quién? ¿Por quién? Muy bien, Ian, excelente. Lili, muy bien, o Ada, no sé quién de las dos es, o las dos. No, era un país, Joseph. Muy bien, Nicole, era un país. ¿Por quién estaba ¿lo puedo dirigido? decir? Permíteme, Osti. ¿Me lo puedo decir yo? No era Alemania, no era Alemania. Muy bien, Breston, excelente. Vamos, vamos. No me acuerdo. ¿Cómo que no se acuerdan? Se lo Está repetí re como fácil, hombre. No me acuerdo. veces. Alejandra, muy bien. Austin, sí, puedes decirlo, Austin. Sí, yo Estados también. Unidos. Estados Unidos. Así es, ¿verdad? Recuerden que era Estados Unidos. Entonces, ahora el bloque contrario, el rival, que era el bloque socialista comunista. ¿Por quién estaba dirigido? Muy bien. ¿Puede repetirme, por favor? No, Ian, no era Rusia. Vuelvo a preguntarles. Ahora, el bloque socialista o comunista, ¿por quién estaba dirigido? Muy bien, Ian, ahora sí. Lili, muy bien. Alison, no era Alemania. Oscar, muy bien. Miss QR. ¡Y se me iba a salir, Miss! Excelente, ¿verdad? Bueno, era la Unión Soviética o bien están bien las siglas también, ¿verdad? URSS, ¿verdad? RSS parece a Rusia, Miss. Pensé que eran las siglas de Ok, URSS, no era Rusia, ¿verdad? Pero bueno, así es, chicos, excelente. Y la noticia que les tenía era que el día de hoy, adivinen, No hay No hay No tarea. hay tarea. así tarea. es, el día de hoy no hay tarea, ¿ok? Fiesta, Entonces, el día de fiesta. hoy se van a relajar Sí. de esto, ¿verdad? Pero bueno, tenemos tiempo todavía, entonces quiero irles comentando, solo voy a desactivar micrófonos, permítanme. A ver, gracias. Bueno, todavía tenemos algunos minutos en eso. Quiero comentarles que obviamente como sabemos, ¿verdad? Cualquier guerra o cualquier problema o cualquier conflicto tiene consecuencias. Resulta que la Guerra Fría tuvo algunas consecuencias. Bueno, tuvo varias consecuencias en sí, ¿verdad? Bueno, como les comentaba, ¿verdad? Durante la Guerra Fría, perdón, hubo conflictos en África, en Asia y Latinoamérica. En esas guerras, cada bando, es decir, cada grupito, ¿verdad? Contaba con el apoyo de una de las dos superpotencias, es decir, Estados Unidos y la Unión Soviética, ¿verdad? Se dan cuenta, Estados Unidos y la Unión Soviética aquí son como que los personajes principales de la Guerra Fría, ¿verdad? Bueno, ellos brindaban a cada bando los recursos que necesitaban. ¿Por qué? Porque era obvio, ¿verdad? Estados Unidos en aquel entonces necesitaba a países que lo apoyaban. Unión Soviética en aquel entonces necesitaba países que también apoyaran a la Unión Soviética, ¿verdad? Podemos decir aquí un claro ejemplo, son como los partidos aquí políticos, ¿verdad? Que vienen y empiezan a darle ciertas cosas a un grupo de personas para que los apoyen. Era lo mismo con ellos, ¿verdad? Tanto la Unión Soviética les daba todo lo que necesitaban a ciertos países para que lo apoyaban y Estados Unidos también hacía lo mismo, ¿verdad? Daba lo que pudiera a ciertos países para que también apoyaran a Estados Unidos, ¿verdad? Como eso los comentaba. El claro ejemplo que les ponía a los partidos, ¿verdad?
que regalan cosas y dan de todo para que los apoyen, ¿verdad? Era lo mismo en aquel entonces. Bueno, resulta que las victorias que tuvieron estos grupos significaban la expansión de su ideología, ¿verdad? Algunos de los principales conflictos durante la Guerra Fría fueron, aquí entra la Guerra de Corea, entra el conflicto armado en Latinoamérica, entra la Guerra de Vietnam y entra la Revolución Cubana y crisis de los misiles, ¿verdad? Bueno, quiero que se ubiquen en la página 120, porque ahí están las consecuencias de la Guerra Fría, ¿ok? Página 120. ¿Ok? Bueno, consecuencias de la Guerra Fría, página 120. ¿Ya lo pudieron ver? Sí, Miss. Si se dan cuenta, ¿verdad? Que ahí hay algunos principales conflictos. Está la Guerra de Corea, como les había dicho, que fue el año ¿qué? 1950, 1953. 1950 a 1953. También tenemos la Guerra de Vietnam, que fue de 1955 a 1975. excelente, ¿verdad? 1955 a 1975. Pero bueno, para que no se me aburran ni nada de eso, los conflictos vamos a, o las consecuencias que tuvieron ellos, ¿verdad? Las vamos a hablar mañana. Sí, el día de hoy solo les voy a pasar asistencia y ustedes ya pueden comenzar a salir de clase, ¿ok? Entonces, vuelvo a repetir, las consecuencias de la Guerra Fría las vamos a hablar mañana, ¿sí?